saludamos todos, los saludamos. Muy bien. Qué lindo que podamos celebrar, qué lindo que podamos celebrar. Y como celebramos, también vamos a celebrar de que estamos en la casa del Señor, que tenemos la oportunidad de estar acá para poder adorarlo, alabarlo, celebrar las cosas lindas y también tener la oportunidad de participar de este proyecto con el Señor y hacerlo a través de la devolución de nuestros hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das y por todo lo que recibimos de tu parte, te devolvemos una pequeña parte de todo eso mediante estos diezmos y ofrendas que te pedimos que bendigas y sean utilizadas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Nos pedimos en tu nuevo nombre. Amén. Es gigante, mira. Parece una cinta, pero es muy pesado.
pesado. Ahí está, esperen que vamos a prestarlo. Suelten un ratito así todos pueden agarrarlo. Mirá. ¿Vieron? Es re pesado. Espera, vamos a prestar ahí. Ahí está. ¿Vieron? Es pesado. Si nosotros pegamos esto en la heladera, ¿qué pasa con la heladera? Se nos cae al piso, me parece. Se abolla toda. Ahí está, muy bien. Pero traje algo más. Para que ustedes entiendan qué pasa con los imanes. ¿Para qué sirven? Ya. Después te lo presto, mamá. Bueno, acá tengo a mi niño que no me deja mucho. Acá, mira lo que traje. Acá traje un montón de cosas. Ustedes son muchos, pero bueno, creo que alcanza para varios. Quiero que cada uno agarre una cosa. Una sola, ¿eh? Hay cosas grandes y cosas chiquitas. Una sola. Esperen. Se asustó, mi hijo se asustó. ¿Todo bien? Ahí está. A ver, vamos a ver qué pasa. Agustín, vamos a ver qué tiene Agustín. A ver qué pasa si lo pones acá cerquita. ¡Se pegó! ¡Miren! A ver, pon el tuyo. ¿Qué pasó? ¿Se pega? ¡Ay! ¡Se pegan todos! Esperen que yo voy a ir pasando por cada uno. También, a ver, una hebilla. ¡Ay! Se queda todo pegado. Una arandela. Un llavero también. ¡Guau! Mirá. A ver, Brisa, que cantó tan lindo hoy. Una cuchara, un tenedor. Otra cuchara. Un tornillo. Una bombilla. ¡Ay! ¿Esto acá es más pesado? A ver, Leo. Ese tornillo también. Acá hay una arandela. Miren cómo quedó decorado nuestro imán. Los papás también. ¿Vieron? ¿Qué pasó con... ¿Qué pasó con todas esas cosas que teníamos? Se le pegan, ¿sí? Porque son atraídas por el imán. Esto me recuerda a lo que le pasó a Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús vino a vivir a esta tierra y él sabía que llegaba el momento en que tenía que ser crucificado. ¿Y cómo piensan que estaba Jesús? ¿Triste o feliz? Estaba triste, estaba muy angustiado porque sabía que tenía que encontrarse con la muerte, que tenía que morir por los pecados de todos nosotros en una cruz y tenía que sufrir. Y él pensó, yo le puedo pedir a Dios, le voy a pedir a Dios que me ayude a pasar este momento y que yo no tenga que pasar por esto. Y después dijo, no, yo sé que tengo que pasar por esto porque Dios mi Padre me envió para eso. Para sufrir por todos nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir más, ¿sí? Porque Él murió en una cruz y pagó por todos nuestros pecados, así nosotros no teníamos que morir, ¿sí? Hay un versículo, que me olvidé la Biblia, pero dice, en Juan, a ver, después quiero que se lo acuerden en casa, así ustedes lo buscan y lo pueden recordar en casa, que es como lo que nos pasó con el imán, ¿sí? En Juan 12:32, acá dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Qué significa? Que cuando venga Jesús en las nubes, el que lo amó mientras estuvo en la tierra y lo siguió, vamos a ser atraídos hacia Él, porque lo vamos a amar tanto que vamos a tener muchas ganas de estar con Él,
¿sí? Nosotros amamos a las personas que conocemos o a los que no conocemos. A los que conocemos, a los que son nuestros amigos porque los amamos, ¿sí? Así, claro, por eso tenemos que contarle a la gente que Jesús viene pronto. Así todos vamos a estar en el cielo. ¿Y cómo vamos a ser? Vamos a ser atraídos como el imán. Nos vamos a pegar a Jesús cuando venga, porque vamos a estar muy felices de verlo, ¿sí? ¿Quién quiere ir al cielo con Jesús? Yo quiero ir. ¡Qué bueno! Vamos a estar todos en el cielo. Bueno, ¿quién se anima a hacer una oración? Primero, a ver, Simón, después Iñaki. Ay, vos, mi amor, ¿sí? ¿Tu nombre? Valentina. Dale. Jesús, gracias que gracias que lo acompañes, que estamos en la iglesia, gracias que todo el que nos lleve al cielo, en Jesús, amén. Iñaki. Jesús, ayuda sí, a ser buenos, a que no nos paremos en la escuelita sabática ni en la escuela. Amén. ¿Vale? Que Jesús nos haga bien a la vida. Muy bien, amén. Gracias. Ahora vayan con sus papás que yo les voy a llevar una sorpresita. Ornella, profesora de Giro, ella maestra en historias. Hubo un cambio, le agradecemos a Ornella porque ella accedió a esta historia. Vemos que están llegando muchos chicos y le dejamos estos crucitos a Ornella. El que conoce por Babu, ya sabe quién es. Sí, el abuelo. Miren esto para que los papás, esperen, para que los papás vean también. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Un imán! ¡Ay, pero este chico es mi nación! Ya el abuelo te dijo que íbamos a hablar, me parece. O la abuelita. Es un imán, pero este imán es igual que todos los imanes que tenemos en la heladera. Es gigante, mira. Parece una cinta, pero es muy pesado. Ahí está, esperen que vamos a prestarle. Suelten un ratito así todos pueden agarrarlo. ¿Vieron? Es re pesado. Espera, vamos a prestar ahí. Ahí está. ¿Vieron? Es pesado. Si nosotros pegamos esto en la heladera, ¿qué pasa con la heladera? Se nos cae al piso, me parece. Se abolla toda. Ahí está, muy bien. Pero traje algo más. Para que ustedes entiendan qué pasa con los imanes. ¿Para qué sirven? Ya. Después te lo presto, mamá. Bueno, acá tengo a mi niño que no me deja mucho. Acá, mira lo que traje. Acá traje un montón de cosas. Ustedes son muchos, pero bueno, creo que alcanza para varios. Quiero que cada uno agarre una cosa. Una sola, ¿eh? Hay cosas grandes y cosas chiquitas. Una sola. Esperen.
asustó, mi hijo se asustó. ¿Todo bien? Ahí está. A ver, vamos a ver qué pasa. Agustín, vamos a ver qué tiene Agustín. A ver qué pasa si lo pones acá, Cejita. ¡Se pegó! ¡Miren! A ver, pon el tuyo. ¿Qué pasó? ¿Se pega? ¡Ay! ¡Se pegan todos! Esperen que yo voy a ir pasando por cada uno. También, a ver, una hebilla. ¡Ay! Se queda todo pegado. Una arandela. Un llavero también. ¡Wow! ¡Mirá! A ver, Brisa, que cantó tan lindo hoy. Una cuchara, un tenedor. Otra cuchara. Un tornillo. Una bombilla. ¡Ay! ¿Esto acá es más pesado? A ver, Leo. ¡Esa! Ese tornillo también. Acá hay una arandela. ¡Miren cómo quedó decorado nuestro imán! Los papás también. ¿Vieron? ¿Qué pasó con... ¿Qué pasó con todas esas cosas que teníamos? Se le pegan, sí, porque son atraídas por el imán. Esto me recuerda a lo que le pasó a Jesús. ¿Sí? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús vino a vivir a esta tierra y él sabía que llegaba el momento en que tenía que ser crucificado. ¿Y cómo piensan que estaba Jesús? ¿Triste o feliz? Estaba triste, estaba muy angustiado porque sabía que tenía que encontrarse con la muerte, que tenía que morir por los pecados de todos nosotros en una cruz y tenía que sufrir. Y él pensó, yo le puedo pedir a Dios, le voy a pedir a Dios que me ayude a pasar este momento y que yo no tenga que pasar por esto. Y después dijo, no, yo sé que tengo que pasar por esto porque Dios mi Padre me envió para eso. Para sufrir por todos nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir más, ¿sí? Porque Él murió en una cruz y pagó por todos nuestros pecados, así nosotros no teníamos que morir, ¿sí? Hay un versículo, que me olvidé la Biblia, pero dice, en Juan, a ver, después quiero que se lo acuerden en casa, así ustedes lo buscan y lo pueden recordar en casa, que es como lo que nos pasó con el imán, ¿sí? En Juan 12:32, acá dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. ¿Qué significa? Que cuando venga Jesús en las nubes, el que lo amó mientras estuvo en la tierra y lo siguió, vamos a ser atraídos hacia Él, porque lo vamos a amar tanto que vamos a tener muchas ganas de estar con Él, ¿sí? ¿Nosotros amamos a las personas que conocemos o a los que no conocemos? A los que conocemos, a los que son nuestros amigos porque los amamos, ¿sí? Así, claro, por eso tenemos que contarle a la gente que Jesús viene pronto. Así todos vamos a estar en el cielo. ¿Y cómo vamos a ser? Vamos a ser atraídos como el imán. Nos vamos a pegar a Jesús cuando venga, porque vamos a estar muy felices de verlo, ¿sí? ¿Quién quiere ir al cielo con Jesús? Yo quiero ir. ¡Qué bueno! Vamos a estar todos en el cielo. Bueno, ¿quién se anima a hacer una oración? Primero, a ver, Simón, después Iñaki. Ay, vos, mi amor, sí, ¿tu nombre? Valentina. Dale. Jesús, hace cookies, hace que lo acompañes, que estamos en la iglesia, hace que todo el que nos siga al cielo, en Jesús, amén. Iñaki. Jesús, ayuda sí, hacer bueno a que no nos paremos en la escuelita sabática ni en la escuela. Amén.
¿Vale? Que Jesús nos haga bien a la vida. Muy bien, amén. Gracias. Ahora vayan con sus papás que yo les voy a llevar una sorpresita. Iglesia, que haya también juventud. De paso, feliz día a todos los jóvenes de la Iglesia Adventista, hoy es el Día Internacional de los Jóvenes Adventistas. Así bueno, yo también me siento todavía joven, así que un feliz día a todos los jóvenes. Y ahora es muy lindo cuando los chicos también oran a Dios y ya de chiquito tienen ese deseo de comunión con el Señor. Mandan saludos de la iglesia de Barrio Marina, a la cual pertenezco. Cuando les avisé que venía para acá, me dijeron mandarles un saludo a la gente de nuestros hermanos del distrito de Castelar. Y bueno, cuando Carlos el lunes me llamó y me dijo si podía predicar, pensaba qué tema podía dar y me acordé de una historia de las muchas que Jesús tuvo con encuentros personales con personas. Y lo voy a invitar a que busquemos en nuestra Biblia el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5. Marcos, el capítulo número 5. Es una historia muy conocida, seguramente la hemos escuchado, estudiado, y siempre hay, de todas las historias que escuchamos en la Biblia, siempre hay algo que Dios nos quiere decir, ¿no? Siempre hay un mensaje para nosotros, para alguien que conocemos, y bueno, sea la voluntad de Dios que también sea esta mañana igualmente. Pero antes de entrar a este relato, ¿cuál es el título? El endemoniado Gadareno. El encuentro que Jesús tiene con uno o dos, en realidad son dos, los endemoniados gadarenos. Pero antes de entrar en este relato, vamos a ir al contexto en que sucedió este hecho. ¿Sí? ¿Por qué Jesús va a esa región? Y el contexto inmediato lo encontramos un día antes. Jesús estaba predicando en la región de Galilea, en algún lugar de la llanura de Genezaret, y fue un día como muchos de la vida de Jesús, un día muy activo. Leemos en las Escrituras que Jesús se levantaba muy temprano, aún antes que saliese el sol, a buscar la comunión con el Padre, de donde obtenía la fortaleza y el poder para poder enfrentar el resto del día, ¿no? Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros necesitamos de esa comunión primera y constante con Dios? Y después, como vemos y leemos en las Escrituras, Jesús iba de un lado, iba para el otro, sanaba acá, sanaba allá, y este tampoco fue un día distinto. Y el sermón que Jesús predicó ese día fue un sermón basado principalmente en parábolas. ¿Se acuerdan, no? Las parábolas, aquellas historias, alegorías, ilustraciones de la naturaleza, de la vida cotidiana de las sociedades entonces, a través de las cuales Jesús enseñaba verdades espirituales, ¿no? Estas parábolas, a través de ellas Jesús quería conducir de aquellas cosas que conocían, quería utilizarlas como un vehículo a aquellas cosas que desconocían. Del terreno terrenal los quería conducir al terreno celestial, de lo natural a lo espiritual, de aquellas cosas de naturaleza transitoria y pasajera a aquellas cosas de valor eterno. Y entre las parábolas que predicó, la más conocida está la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red, la semilla de mostaza, la perla de gran precio, son muy conocidas por todos nosotros. Y después Jesús explicaba a los discípulos el significado de cada una de las parábolas. Así que Jesús predicaba, sanaba, bendecía, la gente le pedía consejos, no tenía tiempo ni de descansar, ni poder descansar, ni de poder comer. Así que le dice a los discípulos, vayamos al otro lado del lago, embarquémonos y crucemos el otro lado. Y entre la gente, la multitud que lo escuchaba, había un montón de gente. Había gente que lo quería realmente escuchar palabras de vida que pudiese transformar su vida. Había otra gente que solamente quería acudir únicamente por curiosidad, para ver algún milagro. Había gente como la parábola del sembrador que dice, una vez que escuchaba la palabra, entraba por un oído y salía por el otro. Había otras personas que la recibían con gozo, pero al momento después, cuando sufrían una dificultad o tenían las riquezas o alguna otra situación, estaba por encima de la palabra de Dios y ahogaba ese fruto. Pero había otras personas que la aceptaban y realmente, como dice, aquella semilla que cayó en la buena tierra daba fruto. Así que Jesús terminó ese día realmente agotado, muy cansado, era plenamente Dios, pero también era plenamente hombre, su naturaleza humana estaba ahí.
Es decir, les dijo a los discípulos, vayamos al otro lado del lago. Aparte de eso, pesaba sobre él la carga adicional de las críticas de los fariseos, que eran maliciosas, malintencionadas, falsas. Así que se dirigen a la región de Gádara. Gádara era una pequeña población que se encontraba alrededor de unos 10 kilómetros al sur de la desembocadura del río Jordán, en la costa noreste del mar de Galilea. Si bien tenía aldeas, había población, había villas, en comparación con la ribera opuesta, que era la ribera de Galilea, la ribera occidental, estaba despoblada, en la comparación, ¿sí? La región de Galilea muy poblada, y en este caso era una pequeña población. Su población era más bien pagana, más que judía, y había poca comunicación con Galilea. Así que le ofrecía a Jesús el retiro ideal para poder, por no descansar un poco y después continuar con su gran labor. Esta región de Gádara pertenecía a lo que se llamaba la región de Decápolis, ¿sí? Es aquellas Decápolis, 10 ciudades que en su momento habían sido helenizadas en los días de Alejandro Magno, posteriormente fueron subyugadas por los judíos en los días de los macabeos, y en esta época habían sido quitadas del dominio de los judíos por Roma, específicamente el general romano Pompeyo, quien distribuyó aquellas tierras entre los generales de su ejército. Entre las ciudades más conocidas estaba Damasco, Filadelfia, Gerasa, Gádara. Hoy en día hay 3 países que habitan esas 10 ciudades, que son Jordania, Israel y Siria. Específicamente Gádara hoy tiene el nombre de Uncais y pertenece al país de Jordania. Así que bueno, Jesús les dice, vayamos a este lugar, vamos a descansar en esta región. Pero bueno, Jesús se embarca, junto con él hay otras personas también que se embarcan porque lo querían seguir a Jesús a donde quiera que iba, y Jesús queda profundamente dormido, cansado, estaba extenuado. Y lo imagino que los discípulos habrán dicho, bueno, esta noche va a ser una noche tranquila, pues ellos también compartían la actividad constante que tenía Jesús, y sin embargo sucedió todo lo contrario, ¿no? No fue una noche para nada tranquila, fue una noche donde dice que el viento, el mar se empezaron a azotar. Estos hombres que estaban acostumbrados a este tipo de situaciones se empezaron a dar cuenta que se les iba de las manos, pasaban los segundos, pasaban los minutos, pasaban las horas y se empezaron a desesperar, ¿no? Y muchas veces en nuestra vida puede suceder también lo mismo, ¿no? A veces de un gran labor decimos, bueno, ahora es el momento que vamos a relajarnos, a descansar, y sin embargo suceden cosas que no esperábamos, situaciones que no estaban en los planes. Y bueno, dice que se empezaron a separar a tal punto que dijeron, bueno, vamos a morir. Y recién ahí, ¿de qué se acordaron? De Jesús, de que Jesús estaba ahí. Y les dice, Jesús, despierta que vamos a perecer. ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan, no? O sea, ¿por qué me buscan en este momento, en el último momento? Tranquilamente se podrían haber ahorrado tanto sufrimiento si lo hubiesen buscado antes. Sin embargo, ellos se acordaron recién en el momento de mayor desesperación. Y muchas veces puede suceder lo mismo en la vida de nosotros, ¿no? Sabemos que Dios está presente, pero Dios dijimos, no, ahora con Dios no. Ahora no nos vamos a comprometer con la iglesia. Y a veces cuando estamos tapados hasta el cuello, ahí nos acordamos de Dios. Pero qué lindo saber que Jesús siempre está, más allá de cualquier cosa, más allá de las circunstancias que nos presente la vida, el Señor está. Y Jesús se levanta y le dice, pone la mano en alto y dice, calla, enmudece, y el viento y el mar se callaron, enmudecieron. Y la gente que estaba alrededor y los mismos discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y fue esa tempestad que calmó Jesús, fue un preámbulo de lo después que iba a hacer en la vida de esas dos personas, de estos dos endemoniados. Iba a calmar la tempestad, iba a sacar los demonios que realmente estaban arruinando a esas personas. Vayamos al texto en Marcos, el capítulo 5. Este relato está en 3 de los 4 evangelios, lo relata Mateo, Marcos y Lucas. El de Mateo es el más breve, el que presenta la mayor síntesis. Tanto el de Marcos como el de Lucas son los más extensos. El de Marcos por ahí es el más gráfico, el que da más detalles. Pero qué interesante cuando uno puede estudiar los relatos con los 3, porque uno te da un detalle que por ahí otro no te lo da, y de ahí hacemos un cuadro bien completo. Vayamos a los primeros 5 versículos. Dice Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ahora, no pido que lo busquen, voy a decir solamente cómo empieza este mismo relato, tanto Mateo como Lucas. Y vamos a ver qué detalles más se dan y cuál es la diferencia. Lucas, este mismo relato, dice lo siguiente: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y Mateo, este mismo relato lo comienza de la siguiente manera: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 relatos, si podríamos decir diferencia? Bien, 2. ¿Por qué Mateo, por qué en realidad Marcos, ustedes creen que Marcos y Lucas hablan de 1? Vamos a ver, eran 2, ¿no? Mateo muy probablemente fue testigo ocular de ese hecho, porque era uno de los 12 discípulos, no así ni Marcos ni Lucas. Lo mismo sucede, no sé si se acuerdan, con los ciegos de Jericó, que le piden a Jesús sanación. Mateo habla de 2, Marcos y Lucas hablan de 1, Marcos da el nombre de ese uno, que era Bartimeo, ¿no? Pero lo que necesitamos entender es cómo actúa la inspiración. Muchas veces Dios da mensajes a través de profecías, ¿no? Un lenguaje simbólico. Otra vez utiliza un mensaje directo a un profeta que dice: así ha dicho Jehová, y el profeta daba ese mensaje. Y la inspiración, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El inspirar significa no que Dios los utilizó de virome, ¿no? De pluma, sino que influyó sus mentes. Cada uno escribió con lo que sabía. Por eso tenemos grandes escritores por ahí con mucha instrucción, como era Pablo, Daniel, Salomón, Moisés. Y después había humildes personas como eran Pedro y Andrés y otros profetas, pueden ser, ¿no? Pero Dios inspiró a sus mentes. Dios no eliminó el factor humano de la Biblia. La Biblia es plenamente humana y plenamente divina, pero cumple a la perfección el plan de Dios. Y tanto a Marcos como a Lucas, de estos 2 endemoniados, les llamó la atención uno. Había uno que se destacaba por su ferocidad. Probablemente este uno era el que portaba la legión de demonios, que ahora vamos a ver. Así que bueno, esa era la diferencia que encontramos en este relato. Ahora, cada uno da un detalle distinto. Mateo dice que eran feroces en gran manera, a tal punto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, el que pasaba iba a ser atacado. Lucas agrega que dice que había sido un hombre de la ciudad, que estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo y que no vestía ropa, o sea, que andaban desnudos. Y Marcos dice que habían sido atados con cadenas, con grillos, que eran como anillos de hierro, que se ataban, los habían hecho pedazos, y que daban voces en los sepulcros de noche, de día, y que se autoflagelaban, se herían con piedras. Era realmente un espectáculo realmente lamentable en la vida de estas personas. Un párrafo aparte acerca de la posesión demoníaca, voy a leerlo del Espíritu de Profecía, dice: los que persistentemente rehúsan obedecer las insinuaciones del Espíritu Santo o las descuidan, entregándose en cambio al dominio de Satanás, desarrollan un carácter que cada vez más se parece al del maligno. La conciencia y la facultad de elección establecen un molde de conducta basado en los principios de Satanás. A medida que los hombres así se separan progresivamente de la influencia y del dominio del Espíritu Santo, finalmente se encuentran del todo a merced del diablo. Retenidos firmemente por una voluntad más fuerte que la de ellos, por sí mismos no pueden escapar del poder del maligno. Y continúa diciendo, dice: automáticamente piensan y proceden como Satanás les ordena. Cada vez que la inspiración hace resaltar la causa, declara que la posesión demoníaca es el resultado de una vida mala. Y entre los grados de posesión demoníaca, hace un comentario y dice que todos los que no se entregan sin reservas al Espíritu Santo, de alguna manera nos exponemos a que Satanás nos invada. Todo lo que no esté en armonía con Dios.
todo intento por perjudicar a otros, cada manifestación de egoísmo, todo intento de imponer, fomentar principios erróneos, es una forma, en cierto sentido de la palabra, una forma de posesión demoníaco. Así que la principal diferencia entre aquellos que responden en forma habitual y aquellos que responden en forma ocasional a Satanás, a las insinuaciones de él, no es una cuestión de clase, sino una cuestión de grado. Un ejemplo muy claro es la vida del rey Saúl, ¿no? Un hombre que fue elegido por Dios, que poco a poco se fue apartando de su voluntad, a querer imponer su voluntad a tal punto que llegó a estar completamente dominado por las fuerzas del mal. Y entre las formas de dominio, de posesión demoníaca, uno en general cuando habla del demoníaco, ¿qué es lo que se viene a la mente? Alguien como estas personas, ¿no? Personas que están fuera de sí, que no tienen dominio de sus palabras, de sus acciones, que echan espuma por la boca, que otra persona habla por entre medio de ellos, una fuerza descomunal, se tiran al suelo y se contorsiona, ¿no? Pero sin embargo no siempre Satanás puede estar completamente dominando a una persona y la persona puede estar completamente, uno no podría darse cuenta, ¿no? No solo varía el grado de dominio de posesión del demonio, sino también la forma en que se manifiesta. A veces Satanás puede llevar a cabo sus siniestros propósitos en forma más eficaz, permitiendo que su víctima retenga sus actividades mentales y físicas bastante intactas y simule piedad. Otras veces el diablo pervierte la mente y el cuerpo y conduce a la víctima a senderos manifiestamente indignos y malos. Ahora, los que solo están parcialmente bajo el dominio de los demonios o que no manifiestan síntomas que generalmente no se relacionan con la posesión demoníaca, con frecuencia son más útiles para el príncipe del mal que aquellos que más claramente están bajo su dominio. El mismo espíritu malo, demoníaco, que influyó, que estaba completamente dominando a estos hombres, era el que también dominaba en su momento a Saúl, que dominó después en la vida de Judas, que dominó en los mismos fariseos que atacaban constantemente a Jesús. Es el mismo espíritu demoníaco que insta las guerras, que en su momento hizo matar a tantos cristianos que querían seguir solamente su fe basados en la Biblia. Así que una vez que llegaron a ese lugar, imagino los discípulos estaban extenuados pero contentos porque habían recibido la salvación de Dios, esa salvación de Jesús, y estaban alegres. Bajaron de las embarcaciones, empezaron a caminar y no muchos metros después, de repente vinieron estos dos hombres, corriendo como si fuesen fieras, con cadenas que les colgaban. Decía a toda la gente que con las carnes desgarradas y sangrando, echando espuma por la boca. ¿Y qué hicieron los discípulos y el resto de la gente que iba con ellos? Vámonos, dijeron, ¿no? No lo pensaron dos veces. Una actitud muy humana, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Que haríamos la mayoría de nosotros? Vamos a escapar, ¿no? Huir, ¿no? Pero ya se habían olvidado rápidamente que ese mismo Jesús que había detenido la tempestad tranquilamente podía detener a estos hombres que estaban bajo la posesión demoníaca. Así que cuando se dieron cuenta dijeron, ¿dónde está Jesús? Empezaron a mirar a todos lados y se dieron cuenta que Jesús estaba, y enfrente estaban los dos personas endemoniadas, furiosos delante de él. En realidad eran los demonios que querían atacar a Jesús, pero estaban impotentes. Y sigamos leyendo el relato. ¿Quién lo quiere leer? Marcos capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Cuando vio Jesús de lejos, corrió, se postró ante él y gritó a gran voz: ¿Qué tenéis conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu impuro. Gracias. Así que bueno, dice que corrió y se arrodilló. Y dice el Ellen White que en esa mente que estaba totalmente, esas mentes que estaban entenebrecidas, brilló una luz de esperanza, ¿no? Y cuando hay un lugar muy oscuro y cuando se prende la luz o se enciende una lámpara, la oscuridad desaparece. Y estaba a punto de suceder eso en la vida de esas personas. Una luz ellos percibieron en esa persona, en Jesús, a alguien que los quería ayudar. Dice que se arrodillaron como queriendo exclamar ese pedido, ese deseo de su corazón, pero no pudieron porque la voz de esos demonios hablaron por intermedio de ellos, ¿no? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, ¿por qué te intrometes con nosotros? ¿Por qué te metes con nosotros? ¿No? Dejanos tranquilos con este hombre. ¿Para qué te interesa este hombre? Ni siquiera es de Israel. Y Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Qué lindo es saber que más allá, por ahí estas personas hicieron muchas cosas malas y por eso llegaron a esa situación, pero Jesús no los trató como por ahí
otros hubiesen pensado que se merecían, sino que los trató como ellos necesitaban. Y es así que actúa con nosotros, hermano. Dios nos trata no como por ahí merecen o creemos que merecen nuestros actos, sino como necesitamos. Y eso es lo que iba a hacer con estos hombres. Dice, siguiendo el relato, una de las cosas que me llamaron la atención de este relato, que los demonios lo reconocen a Jesús como ¿quién? Como Hijo del Dios Altísimo, ¿no? No era la reverencia ni el respeto a Jesús lo que hacía decir esas palabras, sino que era el poder de la verdad, arrancaba esas palabras de los labios de esas personas, ¿no? Y ahí uno se acuerda del viejo Santiago, que dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hacés muy bien. Pero fíjate, los demonios también creen y tiemblan, ¿no? La verdadera fe es la que obra. Ellos decían Hijo del Dios Altísimo, pero en realidad no querían saber absolutamente nada con Jesús. Entonces sigue el relato y dice, y le preguntó, versículo 9, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. ¿Por qué creen ustedes que Jesús entró en diálogo con el demonio, con los demonios? Sobre ellos, ¿no? En realidad lo que dicen los comentaristas y también el comentario bíblico, que en realidad, porque en muchos casos solamente decía sal de este hombre espíritu inmundo, pero no entraba más en diálogos. Sin embargo, la pregunta, ¿cómo te llamas? ¿No? Lo que quería Jesús hacer es que los discípulos comprendiesen la magnitud del milagro que estaban por presenciar, ¿sí? Que no eran dos simples hombres locos y furiosos que atacaban a las personas. Eran personas que realmente no tenían dominio de sí, ni en sus palabras ni en actos. Y también para que pudiesen comprender la naturaleza y el poder de las fuerzas con las que ellos mismos después iban a tener que enfrentar y que de hecho también se enfrentaban, ¿no? Pablo, que pasó de ser un hombre perseguido a perseguidor, fue un hombre que padeció persecución, hambre, frío, fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado por los hombres a causa del Evangelio, y sin embargo él dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha de todos nosotros es exactamente la misma. Jesús quería que viesen y que ellos comprendiesen precisamente ese hecho. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta de los demonios? El portador de aquellos demonios dijo, Legión. Tenía dos significados la palabra legión. Uno precisamente ese, somos muchos. Una división del ejército romano contaba alrededor de 6.000 a 6.700 soldados, 6.000 infantes y alrededor de 300 o 700 jinetes cuando estaban compuestos, cuando estaba completa. No significaba que haya justamente 6.000 o 6.700 demonios, pero había muchos. Y la palabra legión también tenía otro significado, que eran devastadores, ¿no? Imagino a los discípulos que escucharon esa palabra legión, les hacía recordar, de hecho Palestina estaba invadida por las legiones romanas, y la idea evocaba a la sumisión a un poder extranjero, a una fuerza extranjera cuya superioridad aplastante los hacía realmente invencibles. De ahí viene el famoso dicho que donde pasaban las legiones romanas no volvía a crecer ni la hierba, ¿no? Ni la tierra, de una manera de decir, devastaban por cualquier lugar donde ellos pasasen, ¿no? Por eso en la profecía se lo compara con el hierro que despedaza y desmenuza todo. Y era precisamente lo que estaba haciendo esos legiones de demonios en la vida de estas personas. Pero para Jesús no hay nada imposible y estaban ellos por contemplar un gran milagro. Sigamos sabiendo que aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y el versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Hay varios puntos a destacar de estos textos. El primero, el más importante, Dios tiene el poder para transformar la vida. De aquellas situaciones que parecen imposibles, Dios tiene el poder para transformar tu vida, para transformar mi vida. Como dije anteriormente, más allá de lo que podamos merecer, Dios no nos trata sino como necesitamos. Dios nos acepta como somos, pero le importamos demasiado para dejarnos en una situación determinada. Es más, Él no nos ve como somos, no los vio a esos hombres como eran, sino los vio cómo podían llegar a ser transformados por su gracia. De esta lección se desprende que más allá, ¿no?, de lo que necesitamos entender, que más allá de lo que merecen nuestros actos, lo que necesitamos aceptar su gracia, ¿no? Uno piensa, uno necesita hacer méritos, uno necesita ser bueno para que Dios te conceda su gracia. No. Necesitas aceptar su gracia para llegar a ser una persona nueva, una persona totalmente transformada por Dios. Otro punto que me llamó la atención es la degradación de los demonios, ¿no? Esos seres que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, que se deleitaban en cumplir su voluntad, rechazaron a Dios y estaban en su misión de guerra contra Dios, de arruinarle la vida del hombre. Ahora se conformaban con entrar en cerdos y hacerlos caer en el mar y obviamente hacerlos morir. Obviamente tenía un propósito eso, ¿no? Pero cuán bajo han caído, ¿no? Y lamentablemente muchos de los enemigos de la causa de Dios primeramente también estuvieron entre su pueblo. Y esto pasó exactamente con estos hombres. Otra lección que se desprende de estos versículos es que muchas personas rechazan a Dios porque el obedecer a Dios implica que tengan que abandonar algo, ¿no? Y fíjense en estos hombres, ¿qué pasó? Los dueños de los cerdos, que eran 2000, era mucha plata, corrieron y empezaron a avisar en los campos, en las ciudades, empezaron a contar la historia de cómo estos hombres que habían estado poseídos por fuerzas demoníacas ahora estaban bien, y cómo los cerdos habían caído del peñadero y se habían ahogado, murieron todos, y la gente acudió, quería ver ese espectáculo, ¿no? Y empezó a ver, empezó a pasar por aquel camino que era imposible pasar, y los vieron esos hombres que estaban sentados, que estaban vestidos, y que estaban en su juicio cabal, y no lo podían creer. Pero ¿qué fue más importante en la mente de ellos? Los cerdos, ¿no? Qué paradójico, ¿no? Importaba más la vida de los cerdos, mejor dicho, el interés económico, ¿no? Era mucho más importante que la dignidad de esas dos personas. Y dice el Espíritu de Profecía con respecto a este hecho, dice: pero tanto temían poner en peligro sus intereses terrenales, que trataron como a un intruso aquel que había vencido al príncipe de las tinieblas delante de sus ojos, y desviaron de sus puertas el don del cielo. No tenemos, como los gadarenos, oportunidad de apartarnos de la persona de Cristo, y sin embargo son muchos los que se niegan a obedecer su palabra, porque la obediencia entrañaría el sacrificio de algún interés pecuniario, ¿no? Y es real, es exactamente así. Por temor a que su presencia les cause pérdidas pecuniarias, muchos rechazan su gracia y ahuyentan de sí a su espíritu. Y es una triste realidad. Muchas personas por ahí están dispuestas a seguir a Jesús, pero como aquellas personas que cayeron en el camino de espinos o pedregosos, las riquezas, no, pero voy a perder esto, o voy a perder ciertas amistades, o voy a perder, no, mejor no, prefiero no seguir a Dios. Y estas hombres empezaron a pensar, no, la verdad es que este Jesús es un mal augurio. Hoy perdemos 2000 cerdos, mañana vamos a perder otras cosas. Pero Jesús les dio una oportunidad, porque ellos estaban rechazando algo que no conocían. Y otro punto interesante es que fue aparentemente una victoria, una victoria de Satanás, que Jesús la transformó en una victoria para Dios. ¿Cuál era el propósito de los demonios al querer entrar en los cerdos y hacerlos precipitar? Que precisamente la gente rechazara, que no quisiera saber nada. O sea, no podemos evitar que estos hombres cambien de vida. Sabían que la vida de esos hombres iba a dar un giro de 180 grados. Pero si no podemos evitar eso, por lo menos evitemos que la demás gente acepte a Jesús. Así que bueno, pensaron que su plan iba a funcionar. Pero los planes de Dios son mucho más altos y mejores que nuestros propios planes y caminos. Y vamos a los últimos versículos de este texto, 18 y 19 y 20 de Marcos. Dice: al entrar él en la barca, Jesús,
El que había estado endemoniado, dice, le rogaba que le dejase quedarse con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a donde los tuyos, y cuéntales cuánto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo compasión de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuánto había hecho Jesús por él. Dice él que todos que se maravillaban, ¿no? Este hombre le pide, por favor, Jesús, quiero estar contigo, no me quiero apartar de ti. ¿Y qué le dice Jesús? Tenés una misión, tenés algo que hacer. Y uno puede pensar, ¿estos hombres acaso tenían algún tipo de instrucción teológica? No, no la tenían. ¿Habían escuchado algún sermón de las palabras de Jesús? Muy probablemente que no lo hubiesen escuchado. Exactamente, ¿no? No podían por ahí instruir a las personas como los discípulos podían instruir, que habían estado en contacto diario y constante con Jesús, pero en sus vidas había algo muy importante. Habían sentido y habían vivido la experiencia transformadora que solo Dios puede dar. Y eso lo podían contar. Y es algo muy importante que para que tengamos en cuenta, ¿no? Si bien necesitamos instrucción, conocer la palabra de Dios, lo que más necesitamos es que Dios transforme nuestra vida, ¿no? Para poder contarles a las demás personas las grandes cosas que Dios está y va haciendo en nuestra vida. Otra cosa interesante que me pareció pertinente contarles, ¿por qué ustedes creen que Jesús le dijo, vete a tu casa, cuéntale los tuyos, o no le permitió directamente ingresar en la barca? Había dos motivos. Uno no lo menciona, pero era el menos importante. Si bien ellos habían sido transformados por Jesús, eran gentiles, ¿no? Y ustedes saben cómo eran los judíos de esa época, ¿no? Si Jesús le hubiese permitido que fuesen a la región de Galilea, muy probablemente el rechazo a Jesús hubiese sido todavía mayor. Estaba en la sociedad de ellos, los salvados eran los judíos, el resto estaba perdido. Jesús constantemente trataba de desviar esa idea equivocada, que aún los mismos discípulos la tenían, ¿no? Uno se acuerda de Juan cuando dijo, cuando los samaritanos lo rechazaron, ¿quieres que enviemos fuego del cielo para que los consuma? Pedro mismo, después que Jesús se fue, que no sabía si predicar o no a Cornelio, hasta que Jesús le da una visión de lo que él tenía que hacer. Y Pablo mismo le reprocha en una ocasión a Pedro, porque cuando Pedro estaba con los gentiles se comportaba de una manera. Ahora cuando había gentiles y judíos, él se juntaba con los judíos y se alejaba de los gentiles. Y Pablo le reprende, no, estás muy equivocado. El encuentro de Jesús con la mujer sirofenisa, que al principio Jesús dice unas palabras que a los oídos de los discípulos les gustaba, hasta que dijo después, grande es tu fe, mujer, ¿no? Pero el motivo principal por el que Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, es porque ellos tenían una misión, un propósito que cumplir. Ellos fueron salvos para después salvar a otros, ¿no? Y uno ve esta historia y piensa cómo la vida de una persona puede ser transformada de un momento a otro. Y hay enormes posibilidades en todos nosotros que ignoramos o desconocemos. Nuestra vida puede dar un giro de 180 grados en un minuto, en 6 meses. Pero hay una verdad, el poder de Dios solo tiene los límites que nosotros le ponemos. Con nuestra resistencia, con lo que llamamos nuestra libertad, que a menudo es la inercia de nuestra propia esclavitud. Y estos hombres hubiesen preferido seguir a Jesús antes que primeramente predicar, ¿no? Y no siempre es posible seguir a Jesús por el camino fácil, por el sendero fácil, ¿no? Ellos hubiesen preferido escuchar predicaciones de Jesús, ver más milagros. Sin embargo, Jesús dice que ustedes tienen una misión. Y también uno lo puede aplicar, ¿no? Es por ahí más sencillo, más cómodo también escuchar, que te explique, te enseñe, pero Jesús te dice tenés una misión, tenés que hablarles a otras personas de su amor. Tienen que ver las otras personas el poder transformador en tu vida. Es más fácil poder apoyarnos en otros antes que cruzar, ¿no? la cruda realidad. Pero hay una verdad, Dios no tiene en este mundo torres de marfil. Él prefiere la colaboración de alguien que se arriesga en el fango para sacar a otro de su miseria que otra persona que se aísla para vivir mejor su santidad. Jesús predicó un estilo de vida fraterno, solidario, predicó y vivió un estilo de fraterno y solidario que no se puede reducir a la dimensión vertical de mi relación con Dios, sino que incluye también necesariamente la dimensión horizontal de mi relación con los demás. Y quiero culminar cómo termina este relato Lucas. Lucas da un detalle más. Está en el capítulo 8 de Lucas, versículos
39 y 40. Jesús vuelve a ese lugar. Y aparentemente, imagino que los discípulos habrán preguntado por qué Jesús permitió, le hizo caso a los demonios para que entrasen en esos cerdos, y si esos cerdos se precipitasen y se muriese y la gente fuese a ese lugar y lo rechazase a Jesús. ¿Por qué lo permitió? Pero los caminos de Dios son mucho mejores, ¿no? Tiene una visión mucho mejor que la que cualquiera de nosotros puede tener. Y dice el versículo 39, cuando este hombre que había sido restaurado le pide a Jesús quedarse con él, dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, ¿sí? En Marcos leímos que fue por toda Decápolis, ¿no? Comenzó por Gádara, fue a Damasco, Gerasa, Filadelfia y las otras regiones de esa ciudad. Y el versículo 40 termina, dice, cuando Jesús vuelve alrededor de 9 meses después a Gádara, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. ¿Por qué lo esperaban? ¿Por qué lo recibieron con gozo? Por la predicación de esos dos hombres, ¿no? Gloria a Dios que es así, ¿no? Isaías 55:9 dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Una aparente derrota se convirtió en una victoria para Dios. Una aparente derrota hoy en tu vida, Dios la puede transformar en una victoria. Es mi deseo, es mi oración, que como estos hombres, que una vez estuvieron apartados de Dios, fueron y solamente le hablaron a las personas las cosas que Dios hizo en su vida, así también hagamos nosotros con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, que ellos vean las grandes cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Que Dios la bendiga a todos esta mañana.